El Codex Gigas, el manuscrito más grande del mundo, también conocido como la Biblia del Diablo, es el mayor y probablemente uno de los manuscritos más extraños en el mundo. La Biblia del Diablo es famosa por dos características: su tamaño y la representación única del diablo. Es tan grande que se dice que para elaborarlo se hizo necesario usar más de 160 pieles de animales, al tiempo que se necesitan al menos 2 personas para levantarlo. También se dio a conocer como el libro gigante debido a su inmensidad, ya que mide 91 centímetros de alto, 5.5 centímetros de ancho, 22.86 centímetros de grosor y pesa al menos 74.8 kilogramos. Según la leyenda, el manuscrito medieval surgió de un pacto con el diablo, razón por la que se le conoce también como la Biblia del Diablo. Fue escrito en latín durante el siglo XIII después de Cristo, y a pesar de que su origen se desconoce, una nota en él explica que el monasterio de Sedlec fue el primer propietario en 1295. La historia detrás de la elaboración del Codex Gigas es que fue obra de un monje, a veces llamado Hermán el Recluso, que fue condenado a muerte al ser tapiado vivo por romper sus votos monásticos. Como último suspiro de supervivencia, hizo un trato de que crearía un libro lleno de conocimientos para el mundo, a cambio de su vida. Su propuesta fue aceptada, pero su libertad de la muerte solo se le otorgaría si el monje lograba completar el monumental escrito en una sola noche. La única forma en que el monje podía verse a sí mismo completando la infranqueable tarea era con ayuda del demonio. Después de vender su alma, el escriba pudo cumplir la orden y obtener su libertad. La leyenda afirma que este pacto con el diablo puede explicar por qué el príncipe de las tinieblas está representado de manera tan prominente en el códice. Sin embargo, no se sabe dónde comenzó esta leyenda y se sospecha que fue propagada religiosamente. Aunque la historia de un pacto con el diablo es bastante inverosímil, el análisis del nivel de uniformidad en el texto sugiere que fue escrito por un solo escriba. Esa persona puede no haber sido Hermán el Recluso, pero probablemente era un monje del siglo XIII que vivía en Bohemia, una parte de la República Checa moderna. Según las investigaciones, una persona que trabaja de forma ininterrumpida día y noche necesitaría 5 años para recrear el contenido del Codex Gigas a mano, excluidas las ilustraciones. Por lo tanto, de manera realista, el escriba habría tardado al menos 25 años en crear el códice desde cero. Sin embargo, durante todo este tiempo, la escritura conservó una uniformidad increíblemente de principio a fin del texto. Esta puede ser la fuente de la leyenda, que se dice que el monje lo escribió en un solo día. Originalmente, la Biblia del Diablo estaba compuesta por 320 páginas de vitelas creadas con la piel de 160 burros, pero en algún momento de su historia se quitaron 10 páginas. Se cree que estas páginas eran la regla de San Benito, una guía para vivir una vida monástica en el siglo VI. Pero, ¿de qué trata realmente la Biblia del Diablo? El Codex Gigas contiene una traducción latina vulgar completa de la Biblia, así como otros 5 textos importantes. Comienza con el Antiguo Testamento y continúa con Antigüedades de los Judíos de Flavio Josefo, una colección de obras médicas de Hipócrates, Teófilo y otros, el Nuevo Testamento y la Crónica de Bohemia, de Cosme de Praga, la primera historia de Bohemia. También se incluyen textos más pequeños en el manuscrito, y los más famosos incluyen textos sobre el exorcismo,
fórmulas mágicas y un calendario con una lista de santos y pueblos de interés bohemios y los días en que fueron honrados. Como manuscrito iluminado hay ilustraciones y decoración que se encuentran en todo el Codex Gigas. Muchos de los dibujos son impresionantes, pero los más famosos son los dibujos de página completa en donde se encuentra el diablo y la ciudad celestial, que se encuentran uno frente al otro. El diablo se representa como una figura grande y monstruosa que ocupa la totalidad del infierno. Está dibujado con grandes garras en las puntas de los brazos extendidos, cuernos con puntas rojas, pequeños ojos rojos, una cabeza verde y dos largas lenguas rojas. Se le muestra agachado entre dos grandes torres y lleva taparrabos de armiño. Este material solía ser utilizado por la realeza y puede ser un guiño al diablo, como el príncipe de las tinieblas. Aunque los retratos del diablo eran un hecho habitual en el arte medieval, su representación en el Codex Gigas desata por presentarlo solo en una gran página. Al otro lado del diablo hay una representación de página completa de la ciudad celestial. Se muestra en hileras de edificios y torres detrás de muros rojos. Las torres también se proyectan desde las paredes y la ciudad celestial está bordeada por dos torres más grandes, como el retrato del diablo. Esta imagen probablemente tenía la intención de inspirar las ideas de esperanza y salvación y contrastar con la naturaleza malvada del diablo. En conjunto, el retrato y la ciudad probablemente estaban destinados a ser un reflejo de lo que te esperaría si vivieras una buena o mala vida. El texto antes de la ciudad celestial se refiere a la penitencia y el texto después del diablo trata sobre exorcismos. El diablo y la ciudad celestial son las únicas ilustraciones que ocupan páginas completas en el Codex Gigas. Como se señaló anteriormente, se desconocen los verdaderos orígenes del Codex Gigas. En el texto hay una nota que indica que el manuscrito fue empeñado por los monjes de Plosadex en el monasterio de Sedlec en 1295. Desde ahí se ubicó en Břenov, cerca de Praga. Dado que los monasterios asociados con la historia temprana del Codex Gigas estaban ubicados en Bohemia y el texto se refiere a la historia de esta zona, se acepta generalmente que también se creó en Bohemia. La siguiente mención del Codex Gigas es cuando Rodolfo II lo llevó a su castillo en Praga en 1594. Permaneció allí hasta el sitio sueco de Praga, al final de la Guerra de los 30 años en 1648. El ejército sueco saqueó la ciudad y uno de los tesoros que se llevaron fue el manuscrito medieval. Así fue como terminó en Estocolmo. En 1877, el Codex Gigas pasó a formar parte de la colección de la Biblioteca Nacional de Suecia en Estocolmo, donde todavía se encuentra en la actualidad. Las historias y las leyendas dicen que el Codex Gigas fue maldecido y trajo desastres o enfermedades a quienes lo poseyeron durante su historia. Cualquiera en Suecia debería hacer una visita para ver el Codex Gigas, y aquellos que no pueden verlo en persona pueden ver las páginas digitales de la Biblia del Diablo en línea. ¿Te atreverías a verlo? Dale like y suscríbete al canal para poder traerte más contenido.